Joan Manuel Serrat es hoy el protagonista de nuestra investigación más perturbadora. El hombre que pasó de ser el yerno ideal de toda una nación a convertirse en el traidor más odiado por el poder absoluto tras un desplante que hizo temblar los cimientos de un régimen. ¿Qué llevó realmente a este joven perito agrícola a rechazar la gloria mundial frente a cientos de millones de personas para hundirse en el fango del exilio y la persecución oficial implacable? Mientras el mundo coreaba sus himnos de amor, Serrat ocultaba tras su guitarra una vida de desasosiego, marcada por las cicatrices de una madre que lo perdió todo y la sombra de hábitos destructivos que casi apagan su luz en las madrugadas más amargas de su destierro en México. Entre momentos de alcoba con damas de la alta sociedad que la prensa oficial protegió durante décadas y el uso de ciertas medicinas peligrosas para soportar el calvario de la soledad errante, descubriremos por qué este ídolo de masas prefirió ser un fugitivo sin patria antes que vender su integridad a los directivos de traje oscuro que intentaron comprar su conciencia. ¿Fue un acto de heroísmo puro o existía un secreto inconfesable que le impedía cantar en la lengua estatal aquel fatídico año de 1968? No se mueva de su asiento, porque hoy vamos a desgranar cada traición, cada rivalidad enconada en los camerinos y el diagnóstico médico aterrador que casi provoca su viaje sin retorno, revelando por fin la cara oculta de la leyenda que prefirió el abismo antes que la sumisión. Para entender al gigante, primero debemos caminar por las calles polvorientas de su infancia. Imaginen la Barcelona de los años 40, una ciudad gris, silenciada por el miedo y las cicatrices de un conflicto que aún sangraba en cada esquina. En el barrio de Poble Sec, un rincón de trabajadores donde el eco de las fábricas marcaba el ritmo de la existencia, nació un niño que parecía destinado a la invisibilidad. Pero detrás de las puertas de aquel hogar humilde se escondía un contraste dramático que forjaría su carácter de acero. Su padre, un hombre de la tierra, catalán de pura cepa, y su madre, Ángeles, una mujer que cargaba con el peso de una tragedia familiar inimaginable proveniente de un pequeño pueblo llamado Belchite. Ella era el vivo retrato del dolor. Una mujer que había visto cómo la fatalidad se llevaba a sus seres queridos en un abrir y cerrar de ojos durante los años más oscuros. Ese ambiente de duelo permanente, de palabras que se quedaban en la garganta para no atraer a la mala suerte, fue la cuna de nuestro protagonista. El pequeño Joan creció respirando esa melancolía, observando cómo su madre guardaba luto no solo en su ropa, sino en su alma. ¿Cómo no iba a cantar al desamor y a la pérdida quien fue arrullado por los suspiros de una mujer que lo perdió todo? Las carencias eran extremas. No hablamos solo de falta de lujos, sino de esa pobreza que te obliga a agudizar el ingenio para que el hambre no sea el único invitado a la cena. Pero en medio de ese escenario de privaciones, el niño descubrió algo que nadie le podría arrebatar: el poder de la observación. Desde su ventana, veía a las mujeres de la vida galante caminar por las aceras cercanas, a los hombres agotados regresar del taller y a los pícaros intentar ganarse el pan con engaños. Todo ese universo de luces y sombras se filtraba en su piel, preparando el terreno para lo que vendría después. Sin embargo, pocos sabían que su madre ocultaba un secreto sobre su origen, una historia de supervivencia que solo se contaba en susurros cuando las luces se apagaban y que marcaría para siempre la desconfianza del artista hacia el poder absoluto. Mientras el mundo exterior se recuperaba lentamente de sus heridas, el joven Joan encontraba su único consuelo en un aparato de madera y cables que presidía el salón: la radio. En aquellos años, la radio no era solo entretenimiento, era la conexión con una vida que parecía imposible de alcanzar. Eran las voces de seda, las orquestas que sonaban a gloria y los seriales que hacían soñar a las amas de casa. Pero para él era algo más. Era el lugar donde las palabras tenían el poder de transformar la realidad. Sin embargo, su destino parecía estar escrito con tinta de mediocridad por los deseos de su familia. Sus padres, aterrorizados por la idea de que su hijo pasara las mismas penurias que ellos, le impusieron un camino seguro, gris y predecible. Lo obligaron a matricularse para estudiar peritaje agrícola. Imaginen al futuro poeta de las naciones, rodeado de planos, estudios sobre fertilizantes y técnicas de cultivo, mientras su cabeza no dejaba de inventar melodías. Fueron años de una frustración asfixiante.
Él recorría los campos de prácticas sintiendo el olor de la tierra húmeda, pero no como un técnico, sino como un soñador que buscaba palabras entre los surcos. Detestaba cada hora pasada en aquellas aulas frías, cada examen que aprobaba solo para no ver la decepción en los ojos de su padre. Era un joven atrapado en una jaula de expectativas ajenas, viviendo una vida que no le pertenecía. Incluso llegó a desempeñar trabajos extraños, tareas de poca monta para pagarse unos estudios que no quería, sintiendo que el tiempo se le escapaba entre las manos como arena fina. Sus compañeros de clase recordaban a un chico retraído, que a menudo se perdía mirando al horizonte, como si estuviera esperando una señal que lo rescatara de aquel futuro de oficinas y campos de labranza. Pero esa presión interna estaba a punto de estallar de la forma más inesperada, porque el destino, siempre caprichoso, tenía preparada una jugada que nadie en su entorno familiar podría haber previsto. Una simple herramienta de madera estaba a punto de cruzarse en su camino para romper todas las reglas. Y entonces, en medio de esa rutina gris de estudios agrícolas, apareció ella, su primera guitarra. No era un instrumento de lujo, ni tenía maderas nobles de exportación. Era una guitarra sencilla, casi un juguete en manos de alguien que no sabía tocarla. Pero en el momento en que sus dedos rozaron las cuerdas por primera vez, algo cambió en la química de su cuerpo. El refugio ya no era la radio, sino el sonido que él mismo podía generar. Empezó a componer a escondidas, robándole horas al sueño, encerrado en el baño o en rincones oscuros de la casa para que su padre no escuchara esos ruidos que no traían dinero a casa. El llamado era irrenunciable, casi como una dependencia física. Sin embargo, el camino no fue un camino de rosas, sino un sendero lleno de espinas y humillaciones. Cuando se atrevió a mostrar sus primeras composiciones en pequeños concursos de aficionados, los expertos de la época se rieron en su cara. Le dijeron que su voz era demasiado temblorosa, que sus letras eran demasiado tristes y que no tenía el porte necesario para ser una estrella. Sufrió rechazos que habrían hundido a cualquiera. Audiciones en las que ni siquiera lo dejaron terminar la primera estrofa antes de señalarle la puerta de salida. Hubo noches en las que, con la guitarra al hombro y los bolsillos vacíos, caminó bajo la lluvia preguntándose si realmente tenía talento o si solo era un loco más buscando una salida equivocada. Pero fue precisamente en ese fango del rechazo donde su voluntad se hizo de hierro. Decidió que si no lo aceptaban por lo que era, él crearía su propio espacio. Fue entonces cuando tomó una decisión que para muchos fue un error garrafal. Empezó a cantar en su lengua materna, el catalán, en un momento en que hacerlo públicamente era caminar por el borde de un precipicio legal y social. Era un acto de rebeldía pura, una forma de decir que su identidad no estaba a la venta, ni siquiera por el éxito más deslumbrante. Poco sospechaba aquel joven de mirada melancólica que ese gesto de lealtad a sus raíces sería la mecha que encendería el mayor escándalo mediático de la historia de la televisión. La voz de aquel chico del Poble Sec empezó a correr como la pólvora por los rincones más insospechados de la ciudad. Se integró en un movimiento llamado La Nova Cançó, un grupo de artistas que eran vigilados de cerca por los ojos del poder. Eran reuniones en sótanos, en pequeños teatros de barrio, donde el aire estaba cargado de humo y de una sensación de peligro inminente. Serrat no era solo un cantante, se estaba convirtiendo en el símbolo de una generación que quería respirar un aire distinto. Su magnetismo era algo fuera de lo común. No era el típico galán de la época, pero tenía una forma de mirar y de decir las cosas que dejaba a las mujeres sin aliento y a los hombres profundamente pensativos. Las damas de la alta sociedad empezaron a interesarse por aquel chico rebelde, buscando una amistad íntima que las sacara de su aburrimiento cotidiano. Se dice que en esos años mantuvo relaciones cercanas con figuras que la prensa de la época nunca se atrevió a mencionar. Amores de alcoba que se desarrollaban entre concierto y concierto, lejos de las miradas indiscretas. Pero mientras su vida personal se llenaba de secretos y pasiones ocultas, su carrera profesional estaba a punto de dar un salto que lo llevaría de los sótanos clandestinos a las pantallas de todos los hogares. El éxito fue tan vertiginoso que casi no tuvo tiempo de asimilarlo. De repente, aquel perito agrícola que nadie quería escuchar era el artista más deseado por las discográficas.
El dinero empezó a fluir, y con él las primeras traiciones de quienes lo habían acompañado en los inicios y ahora sentían el veneno de la envidia recorrer sus venas. Sus antiguos amigos lo acusaban de haberse vendido al sistema, de buscar la fama fácil. Pero lo que nadie sabía era que Serrat estaba jugando una partida de ajedrez muy peligrosa, aceptando el juego de la fama para poder dar el golpe final. Y ese golpe tenía un nombre que hoy todos recordamos, pero cuya verdadera historia ha estado oculta tras una cortina de humo durante décadas. Llegamos al año 1968, un año que quedó marcado a fuego en la memoria colectiva del mundo entero. Mientras en París los estudiantes tomaban las calles y en América los sueños de paz se teñían de tragedia, en este rincón del mundo se preparaba una jugada maestra de propaganda. La televisión estatal, el órgano más poderoso del régimen, puso sus ojos en el joven Joan Manuel. Querían algo fresco, moderno, algo que pudiera limpiar la imagen del país ante una Europa que nos miraba con recelo. La oferta era tentadora, casi imposible de rechazar: representar a la nación en el festival de la canción más importante del continente, que ese año se celebraría en el majestuoso Royal Albert Hall de Londres. Era el billete dorado a la inmortalidad artística. Los directivos de la cadena, hombres de traje oscuro y mirada fría, pensaron que tenían al joven bajo control. Creían que un chico de barrio se arrodillaría ante la posibilidad de que cientos de millones de personas escucharan su voz. Le entregaron una canción pegadiza, simple, diseñada para ganar. El famoso La, La, La. Pero lo que estos poderosos señores no tuvieron en cuenta fue la integridad de un hombre que había crecido viendo el dolor de su madre y la lucha de su padre. Las presiones comenzaron de inmediato. Le sugerían, con palabras que sonaban a consejo, pero que eran órdenes encubiertas, que debía alejarse de sus compañías peligrosas y centrarse en ser el yerno ideal que todo el país quería tener. Serrat aceptó el reto inicialmente, pero en su mente ya se estaba gestando una tormenta. Los ensayos eran tensos. La atmósfera en los estudios de televisión era irrespirable, cargada de una vigilancia que no dejaba lugar a la libertad. Se sentía como un pájaro en una jaula de oro, siendo exhibido mientras le cortaban las alas poco a poco. ¿Realmente iba a permitir que lo usaran como un peón en un tablero que no era el suyo? La respuesta a esa pregunta estaba a punto de provocar un terremoto cuyas réplicas llegarían hasta lo más alto del gobierno, desencadenando una cacería mediática sin precedentes contra su persona. El ambiente en los estudios de grabación de finales de los años 60 era una mezcla embriagadora de humo de tabaco, café amargo y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Imaginen las alfombras desgastadas, los enormes micrófonos de plata y a un Joan Manuel que, tras la fachada de joven dócil, escondía una tormenta de dudas. Estamos en la sección 7 de este viaje al pasado, el momento exacto en que la chispa del escándalo comenzó a arder en el sótano de las intenciones ocultas. Serrat no era un ingenuo, sabía que su participación en el Festival Europeo era un pacto con fuerzas que poco tenían que ver con la música, pero un día, casi de forma impulsiva, decidió grabar una versión de la canción ganadora en catalán. Fue un acto casi clandestino. Imaginen el silencio sepulcral de los ingenieros de sonido cuando escucharon los primeros acordes en una lengua que estaba, si no prohibida, sí bajo una vigilancia asfixiante por parte de los censores de turno. Los directivos de la televisión estatal, hombres de rostros pétreos y mentes estrechas, no podían creer lo que veían en los informes. ¿Qué pretendía aquel muchacho? Las reuniones a puerta cerrada comenzaron a sucederse una tras otra. Los gritos en los despachos de la sede oficial resonaban por los pasillos mientras se intentaba comprar la voluntad del artista con promesas de gloria eterna o, peor aún, con sutiles amenazas de una caída en desgracia que borraría su nombre de la historia. El análisis psicológico de este momento nos revela a un hombre atrapado. Por un lado, el deseo de triunfar y cumplir el sueño de cualquier artista. Por el otro, la lealtad innegociable a la lengua que le enseñó su madre, esa mujer que tanto había sufrido. Fue una agónica lucha interna, un pulso entre el ego y la ética que lo mantuvo noches enteras mirando al techo de su habitación,
sabiendo que cualquier decisión que tomara cambiaría su destino para siempre. Y así llegamos al fatídico día en que el silencio se rompió para dar paso al estallido que nadie se atrevía a vaticinar. Entramos en la sección 8, el momento del ultimátum histórico. Fue el 25 de marzo de 1968. Imaginen la escena. Una carta oficial, redactada con una frialdad que helaba la sangre, llega a las manos del director de la Televisión Nacional. En ella, Joan Manuel Serrat comunicaba su decisión irrevocable. No cantaría en el Festival de Londres si no se le permitía hacerlo en catalán. Fue como lanzar una granada en medio de una cena de gala. El estupor de los directivos se transformó rápidamente en una furia ciega. ¿Cómo se atrevía un joven de 24 años a desafiar a toda una estructura de poder? La maquinaria del Estado se puso en marcha en cuestión de minutos. Los teléfonos no paraban de sonar entre los ministerios y las redacciones de los periódicos más importantes. La narrativa de la traición comenzó a tejerse de inmediato. Se le acusó de ser un desagradecido, de morder la mano que lo alimentaba y de utilizar una plataforma cultural para fines políticos oscuros. Pero, detrás de las cámaras, la realidad era mucho más turbia. Hubo intentos de soborno emocional de último minuto. Le enviaron a personas cercanas para que lo convencieran de que estaba cometiendo una locura, de que su carrera terminaría antes de empezar. El ambiente en las calles de Barcelona y Madrid estaba dividido. Mientras unos veían en él a un héroe de la resistencia, otros, influenciados por la prensa oficialista, lo tachaban de traidor a la patria. Serrat se encerró en su círculo más íntimo, sintiendo el peso de un país entero sobre sus hombros, mientras veía cómo su nombre pasaba de las listas de éxitos a las listas negras en un abrir y cerrar de ojos. Fue un divorcio público, traumático y ruidoso, que dejó cicatrices que incluso hoy, décadas después, no han terminado de cerrar del todo. La respuesta del poder no se hizo esperar y fue sencillamente implacable. En la sección 9 nos adentramos en el túnel oscuro del castigo y el borrado mediático. Imaginen despertar un día y descubrir que su voz ya no existe en las ondas, que su rostro ha sido recortado de las fotografías y que sus discos han desaparecido de las estanterías de las tiendas. El veto fue total y absoluto. Las órdenes eran claras. Serrat ya no era una persona grata. En un acto de histeria colectiva instigada por los sectores más extremistas, se organizaron quemas públicas de sus discos en algunas plazas, un espectáculo dantesco que recordaba a las épocas más oscuras de la humanidad. La televisión estatal, en un movimiento de urgencia, nombró a su reemplazo, una joven artista llamada Maciel, quien tuvo que aprenderse la canción en tiempo récord mientras el fantasma de Serrat aún recorría los pasillos del estudio. Lo que pocos saben es el calvario psicológico que vivió el cantante durante esas semanas de borrado. Se sentía como un espectador de su propia ejecución pública. Los contratos de galas y conciertos se cancelaban uno tras otro. Los empresarios, temerosos de las represalias oficiales, le daban la espalda. Fue un aislamiento social y profesional diseñado para quebrarlo, para obligarlo a pedir perdón de rodillas. Pero Serrat, lejos de rendirse, se refugió en el silencio y en la composición, transformando su rabia en arte. La moda de la época, con sus colores brillantes y su aire de libertad, contrastaba dolorosamente con la censura gris que caía sobre él. Era un ídolo caído para el sistema, pero un mito naciente para un pueblo que empezaba a despertar. La pregunta que todos se hacían en voz baja era: ¿cuánto tiempo podría aguantar un hombre solo contra todo un aparato de propaganda? Ante la asfixia que sufría en su propia tierra, Joan Manuel tomó una decisión que marcaría su vida y la de millones de personas al otro lado del océano: la huida hacia adelante. En la sección 10 exploramos su primer destierro emocional y el viaje a América. Imaginen el aeropuerto, el frío en el estómago al dejar atrás a la familia y la incertidumbre de no saber si alguna vez podría regresar sin enfrentar consecuencias legales graves. Su llegada a México y Argentina fue, sin embargo, el bálsamo que necesitaba su alma herida. Mientras en su país se le vilipendiaba, en América Latina se le recibía como a un semidios.
Las multitudes lo esperaban en las pistas de aterrizaje, las mujeres se agolpaban en las puertas de los hoteles, buscando un momento de alcoba o simplemente una mirada de aquel joven de pelo largo y ojos tristes que cantaba verdades como puños. Fue allí, en la inmensidad de las tierras americanas, donde Serrat comprendió que su voz no pertenecía a un gobierno, sino a una lengua y a una cultura que no entendían de fronteras. Empezó a tejer alianzas con los intelectuales y artistas más brillantes del continente, encontrando en ellos una familia elegida que lo protegía de la soledad del exilio. Pero no todo fue luz. La distancia con los suyos era una herida abierta. Las llamadas telefónicas eran breves, costosas y siempre estaban bajo la sospecha de ser escuchadas por terceros. El contraste era brutal, de la gloria absoluta en los escenarios de Buenos Aires o Ciudad de México, a la tristeza profunda al colgar el teléfono en la soledad de una habitación de hotel de lujo. América lo salvó del olvido, pero también le enseñó el precio amargo de la libertad, el saber que, para ser fiel a sí mismo, tendría que vivir con la maleta siempre lista y el corazón dividido en dos mitades que nunca volverían a encajar del todo. A medida que su estancia en el extranjero se prolongaba, la figura de Serrat empezó a transformarse en algo mucho más profundo que la de un simple cantante de éxitos radiofónicos. Entramos en la sección 11, donde las musas secretas y las vidas paralelas comenzaron a dar forma a su leyenda más íntima. En la vibrante atmósfera de los años 70 americanos, Serrat se convirtió en el epicentro de un torbellino de pasiones que la prensa de su país, bajo censura, apenas podía intuir. Se dice que sus canciones de esta época, cargadas de una sensualidad elegante y una melancolía desgarradora, eran mensajes cifrados para mujeres que marcaron su camino en la sombra. Amistades íntimas con figuras del cine y la literatura que compartían con él noches de bohemia, donde el vino y las palabras fluían hasta el amanecer. Pero detrás de ese halo de galán irresistible se escondía un hombre que buscaba desesperadamente una estabilidad que la vida nómada le negaba. Sus relaciones de alcoba eran intensas pero fugaces, marcadas por la urgencia de quien no sabe dónde estará mañana. La psicología del artista, en este punto, es fascinante. Usaba su éxito para llenar el vacío de un hogar que le había sido arrebatado, pero al mismo tiempo, ese mismo éxito lo mantenía prisionero de una imagen que debía alimentar constantemente. Los rumores sobre sus romances prohibidos cruzaban el océano y llegaban a los oídos de sus compatriotas como leyendas urbanas, alimentando el mito de un Serrat indomable, un hombre que no solo había desafiado al poder político, sino que también vivía bajo sus propias reglas morales, lejos de los convencionalismos de la época que dictaban una vida familiar tradicional y recatada. Pero, bajo la superficie de los aplausos y las conquistas, los demonios personales acechaban en las sombras de las largas giras. En la sección 12, profundizamos en esas noches interminables de fatiga extrema. Imaginen el agotamiento físico de recorrer miles de kilómetros en autobuses y aviones precarios, la presión de dar siempre lo mejor ante públicos que lo esperaban como a un salvador. Serrat empezó a lidiar con el peso de la fama de una manera que pocos conocían. Para soportar el ritmo frenético y el aislamiento emocional, algunos en su entorno sugerían el uso de ciertas medicinas peligrosas o hábitos destructivos que prometían energía momentánea a cambio de un precio muy alto para la salud mental. No era raro encontrarlo en la barra de un bar de hotel a altas horas de la madrugada, intentando ahogar en alcohol la nostalgia de las calles de Poble Sec. La soledad del ídolo es un tema recurrente en su análisis psicológico, rodeado de miles de personas gritando su nombre, pero sintiéndose incapaz de conectar realmente con alguien que no viera en él al personaje famoso. Hubo momentos de una oscuridad profunda, crisis creativas donde la guitarra parecía pesar 1 tonelada y las palabras se negaban a salir. Se sentía agotado de ser el símbolo de la lucha de otros, de cargar con las esperanzas de libertad de un pueblo mientras él mismo se sentía preso de su propia leyenda. Fue un periodo de una vulnerabilidad extrema que ocultaba tras una sonrisa enigmática y unas gafas de sol, mientras sus demonios internos le recordaban constantemente que la luz que tanto brillaba también podía terminar consumiéndolo por completo si no encontraba pronto un puerto seguro donde descansar.
Corría el año 1975, un tiempo donde el aire en el continente europeo se sentía pesado, cargado de una electricidad estática que presagiaba el fin de una era. Pero mientras en su tierra natal los relojes parecían haberse detenido en un suspenso agónico, Joan Manuel Serrat se encontraba a miles de kilómetros, en el corazón palpitante de México. Imaginen por un momento la escena: un hotel de lujo en la capital mexicana, el humo de los cigarrillos flotando bajo las lámparas de cristal y una horda de periodistas con sus libretas abiertas, esperando una declaración del ídolo. Serrat, con ese cabello rizado que ya era un emblema de rebeldía y una mirada que traslucía un cansancio existencial, decidió que no podía callar más. Fue en ese preciso instante cuando lanzó un desafío que haría temblar los cimientos de la justicia de su país. Con una voz firme, pero cargada de una emoción que le oprimía el pecho, condenó los últimos y fatídicos sucesos donde la voluntad estatal había decidido que varias luces jóvenes debían apagarse para siempre. Fue un acto de valentía que rozaba la imprudencia. Al pronunciar aquellas palabras de rechazo absoluto hacia los castigos irrevocables que se estaban ejecutando en su patria, Serrat sabía que estaba quemando sus naves. La psicología de aquel hombre en ese momento era la de alguien que prefiere vivir en el desierto antes que en una casa construida con el silencio de la complicidad. La respuesta del poder fue fulminante: una bofetada mediática y legal que se materializó en una orden de captura inmediata. De la noche a la mañana, el artista más querido se convertía en un fugitivo oficial, un hombre que, si osaba poner un pie en la frontera, sería conducido directamente a los pasillos oscuros de la reclusión. El miedo real por su seguridad no era una paranoia, era una sombra tangible que lo perseguía por los pasillos del hotel, obligándolo a mirar por encima del hombro cada vez que un automóvil desconocido se detenía en la puerta. Sus seres queridos, allá en la distancia, empezaron a sentir el gélido aliento de las represalias, con visitas inesperadas de hombres de abrigo gris que buscaban respuestas en el silencio de un hogar ahora marcado por la sospecha. Y así, lo que comenzó como una gira de trabajo se transformó en un exilio forzado, una travesía por el desierto emocional que duraría casi un año completo. En esta sección 14 nos sumergimos en la vida de un nómada sin patria legal, un Serrat que aprendió a vivir con la maleta siempre lista junto a la puerta. Imaginen el inmenso dolor de la ausencia, ese vacío que se siente en la boca del estómago cuando sabes que el camino de regreso está bloqueado por muros invisibles de intolerancia. Serrat se convirtió en un errante por las tierras de México, recorriendo el país en un autobús que sus músicos apodaron con cariño pero con ironía, un vehículo que era su hogar, su refugio y su confesionario. Eran kilómetros y kilómetros de polvo, de hoteles de carretera y de madrugadas en vela contemplando las estrellas extranjeras. La moda de aquellos años en América Latina, con sus camisas de cuellos interminables y pantalones de campana, envolvía a un hombre que por dentro vestía el luto de la distancia. El análisis psicológico de este periodo nos muestra a un artista que, a pesar de los aplausos multitudinarios en cada plaza, sufría la agonía de no poder abrazar a sus padres. Las comunicaciones eran un calvario. Piensen en las operadoras internacionales, en las interferencias que parecían susurros de espías y en la brevedad de unas palabras que debían decirse rápido antes de que la línea se cortara misteriosamente. «Estoy bien, no se preocupen», decía él, mientras su corazón se desangraba por la nostalgia de las calles de Barcelona. Pero fue precisamente en ese fango del exilio donde su creatividad alcanzó cotas celestiales. Transformó el dolor en himnos de resistencia, componiendo canciones que hablaban de la libertad no como un concepto político, sino como una necesidad biológica, como el aire que se respira. Fue el tiempo de la Gordita, aquel autobús que cruzaba selvas y desiertos, llevando a un hombre que había perdido su lugar en el mundo, pero que había encontrado su voz más universal en la solidaridad de un pueblo que lo acogía como a un hijo pródigo, protegiéndolo de los demonios personales que intentaban arrastrarlo al abismo de la depresión. Pero el destino, siempre caprichoso, decidió que la espera debía terminar. Entramos en la sección 15. El retorno bajo máxima tensión. El reloj marcaba agosto de 1976 cuando Serrat decidió que era el momento de enfrentar a sus fantasmas. Imaginen el ambiente eléctrico en el aeropuerto de El Prat.
El olor a queroseno mezclado con el sudor de la angustia de cientos de personas que se habían agolpado para recibirlo o, tal vez, para ver cómo se lo llevaban. Al bajar del avión, el contraste fue brutal. La moda ya empezaba a cambiar, los colores se volvían más sobrios, y los rostros de los agentes de aduanas eran máscaras de una ambigüedad aterradora. ¿Sería detenido en ese mismo instante? La orden de captura seguía vigente en los cajones de algún funcionario que se negaba a aceptar el cambio de los tiempos. La incertidumbre era agónica, un nudo en la garganta que no le permitía ni siquiera sonreír a las cámaras. Serrat caminaba por la terminal sintiendo que cada paso era una apuesta contra la fatalidad. El impacto social de su regreso fue sísmico. Para muchos, su vuelta era el símbolo de que una nueva luz empezaba a brillar sobre el país, pero para otros, los guardianes del orden antiguo, él seguía siendo el traidor que se había negado a cantar en la lengua oficial años atrás. Su primer concierto en el Palau dels Esports fue un evento incompatible con la calma. Las calles estaban tomadas por la policía, los caballos relinchaban en las cercanías y el aire olía a pólvora de las celebraciones y a gas de las represiones que aún no se extinguían del todo. Cuando subió al escenario, el silencio fue sepulcral durante unos segundos que parecieron siglos, hasta que el primer acorde de su guitarra rompió el hechizo y desató una ovación ensordecedora, una marea de lágrimas de gratitud de un público que veía en él al superviviente de una tormenta que casi los ahoga a todos. Fue el retorno del héroe cansado, un hombre que volvía a casa con más canas, más arrugas y el alma cargada de historias que solo podía contar cantando. Sin embargo, tras las luces de la victoria y los abrazos del regreso, una realidad mucho más terrenal y espinosa esperaba en los camerinos de la industria. En la sección 16 exploramos las rivalidades silenciadas y el veneno de la envidia profesional. No todos en el mundo del espectáculo celebraban el aura de mártir con la que Serrat había regresado. Imaginen los pasillos de las discográficas, donde otras grandes estrellas de la época, hombres y mujeres que se habían mantenido cómodamente bajo el ala del poder, veían con recelo cómo el chico de Poble Sec acaparaba todas las portadas y el fervor popular. Lo llamaban, en susurros cargados de malicia, el santificado, criticando que su exilio hubiera sido una estrategia de marketing magistral en lugar de una huida por supervivencia. Hubo directores de programas y colegas de profesión que intentaron ponerle zancadillas, negándole espacios o esparciendo rumores sobre su vida privada para manchar su imagen de integridad. Se decía que sus exigencias en los camerinos eran las de un tirano, que su humor se había vuelto agrio y que ya no era el joven accesible de antes. El análisis psicológico revela que Serrat, en efecto, se había vuelto un hombre mucho más reservado y protector de su espacio. Había aprendido por las malas que en el mundo del éxito los amigos suelen ser damas de compañía que desaparecen cuando la luz se apaga. Su relación con otros cantautores de la época era de una cortesía fría. Se respetaban, pero el aire se cargaba de tensión cuando debían compartir escenario. Él se negaba a entrar en el juego de las polémicas públicas, respondiendo a los ataques con una indiferencia que enfurecía aún más a sus detractores. Se refugió en su círculo de confianza, un grupo pequeño de músicos y amigos de la infancia que conocían al Joan Manuel que lloraba en silencio y no al ídolo que desafiaba a los imperios. Era la soledad en la cima, el precio de ser una leyenda viva en un mundo de mortales devorados por la ambición. En medio de este torbellino de éxitos y envidias, Serrat comprendió que necesitaba un anclaje, un puerto seguro donde los flashes no pudieran alcanzarlo. Así, entramos en la sección 17, la transición familiar y los pactos de silencio. Fue el momento en que decidió construir una muralla infranqueable alrededor de su vida íntima. Tras años de relaciones cercanas y amores de alcoba que habían sido el comidilla de las revistas de sociedad, el artista encontró en Candela, una joven de una elegancia serena y una discreción absoluta, la compañera perfecta para iniciar un viaje sin retorno hacia la estabilidad. Pero no fue un camino fácil. La prensa sensacionalista, hambrienta de detalles sobre el hombre que lo ocultaba todo, perseguía a la pareja sin descanso. Serrat tuvo que llegar a acuerdos tácitos con ciertos directores de medios. Hablamos de mi música, pero mi hogar es sagrado.
fue un pacto de silencio que pocos artistas han logrado mantener con tal rigor. Imaginen la psicología de un padre que quiere que sus hijos crezcan lejos de la sombra deformante de su fama, intentando ser un hombre común que lleva a los pequeños al parque mientras el mundo entero canta sus canciones. Hubo momentos de gran tensión cuando los fotógrafos intentaban captar una imagen de su vida privada. Se cuenta que Serrat llegó a enfrentarse físicamente a algunos para proteger la intimidad de sus momentos de alcoba y la paz de sus seres queridos. Esta necesidad de control absoluto sobre su imagen familiar era el resultado del trauma de haber visto cómo su nombre era manoseado y destruido por el poder político años atrás. No iba a permitir que nadie más pusiera sus manos sucias sobre lo único puro que le quedaba. Se refugió en una casa frente al mar, donde el sonido de las olas amortiguaba el ruido del mundo, y allí, entre las maderas viejas y el olor a salitre, empezó a sanar las heridas de un hombre que, por fin, empezaba a entender que la verdadera victoria no estaba en el aplauso de miles, sino en el silencio compartido con quienes realmente lo amaban por ser simplemente él, sin guitarra y sin leyendas. A medida que los ecos del regreso triunfal comenzaban a asentarse en una sociedad que despertaba de un largo letargo, Joan Manuel Serrat decidió emprender la que sería, quizá, su misión más arriesgada y espiritualmente demoledora. Entramos ahora en la sección 18, un capítulo cargado de una solemnidad que nos pondrá la piel de gallina. El homenaje a los poetas cuya luz se apagó en la oscuridad del olvido o la tragedia. Serrat, en un acto de valentía que rozaba la provocación, decidió poner su voz al servicio de aquellos que ya no podían gritar. Imaginen el estudio de grabación en 1969 y años posteriores, un espacio donde el aire parecía cargado con la presencia invisible de Antonio Machado y Miguel Hernández. El impacto social fue sísmico. Al musicalizar los versos de hombres que habían partido de este mundo en condiciones de extrema penuria, soledad o bajo el peso de una fatalidad provocada por sus ideales, Serrat estaba abriendo heridas que muchos querían mantener cerradas con 7 llaves. La psicología del artista en este punto es la de un arqueólogo de almas. No buscaba el éxito fácil, sino rescatar la esencia de quienes sufrieron un viaje sin retorno, lejos de su tierra o entre muros de piedra fría. Los sectores más conservadores pusieron el grito en el cielo, calificando este gesto como una nueva traición velada, un intento de remover las cenizas de un pasado que aún quemaba. Pero para el pueblo, para aquellos que habían crecido con el silencio impuesto en las mesas de sus casas, aquellas canciones fueron un bálsamo necesario. Describe la atmósfera de las bibliotecas clandestinas donde los jóvenes se pasaban los discos como si fueran tesoros prohibidos. La moda de la época, con sus intelectuales de bufanda y mirada profunda, encontró en Serrat a su profeta máximo. El desgaste emocional para él fue inmenso. Se dice que tras grabar las estrofas más amargas de Miguel Hernández, aquel hombre que vio cómo su luz se extinguía en una celda fría y solitaria, Joan Manuel pasaba horas en un silencio absoluto, abrumado por la responsabilidad de ser el altavoz de una tragedia que todavía no podía nombrarse por su nombre en las plazas públicas. Avanzamos hacia la sección 19, donde nos encontramos con un Serrat que alcanza una madurez artística envuelta en una paradoja cruel: la lucha por su doble identidad. Imaginen la presión psicológica de ser un hombre que habita en dos mundos que a menudo se empeñan en ser irreconciliables. En esta etapa, nuestro protagonista se convierte en el blanco de críticas cruzadas que habrían quebrado a cualquier otro. Por un lado, ciertos sectores radicales en su tierra natal lo señalaban con el dedo acusador por seguir cosechando éxitos en castellano, acusándolo de haber olvidado la pureza de aquel no de 1968. Por otro lado, en el resto del país, había quienes todavía lo miraban con sospecha, tildándolo de rebelde por su férrea defensa del catalán. Fue un equilibrio magistral en la cuerda floja del sentimiento nacional. Serrat, con esa elegancia que siempre lo caracterizó, se negaba a elegir entre sus dos lenguas madres, afirmando que ambas latían con la misma fuerza en su pecho. El análisis de su psique en este momento nos revela a un hombre agotado de dar explicaciones ante tribunales mediáticos que no buscaban entender, sino condenar. Las entrevistas de la época eran campos de batalla.
Los periodistas lanzaban preguntas que eran auténticos dardos envenenados, buscando que el artista cometiera un error que lo dejara en evidencia. Pero él respondía con una profundidad filosófica que dejaba a sus interlocutores desarmados. Describe la atmósfera de los grandes teatros internacionales, donde el público, ajeno a estas guerras internas de banderas y lenguas, caía rendido ante la belleza de su música. Serrat se convirtió en el embajador de una identidad múltiple, demostrando que se podía ser profundamente de un barrio y al mismo tiempo ciudadano del mundo. Sin embargo, este agotamiento mental por tener que justificar constantemente sus sentimientos estaba preparando el terreno para una crisis de salud que nadie vio venir y que pondría a prueba su resistencia física de una manera aterradora. Y así, en medio de la gloria y el reconocimiento mundial, el destino le presentó a Joan Manuel el desafío más oscuro de su existencia. Entramos en la sección 20, un bloque que debemos tratar con un respeto casi religioso, la gran sombra que amenazó su luz. A principios de los años 2000, una noticia incompatible con la vida tranquila y los planes de futuro se filtró desde los pasillos asépticos de una clínica privada. El diagnóstico era aterrador, un evento final potencial que sacudió los cimientos de su hogar y del mundo de la cultura. Imaginen el impacto. El hombre que le había cantado a la vida con tanta fuerza, ahora se enfrentaba cara a cara con su propia fragilidad. El secreto se guardó bajo 7 llaves durante los primeros meses. Serrat no quería lástima, ni quería que su proceso se convirtiera en un circo mediático. La atmósfera en su casa de la calle del Avenir era de un silencio sepulcral, solo roto por los susurros de los médicos y el llanto contenido de sus seres queridos. La psicología de un hombre que se cree invulnerable y que, de repente, debe someterse a intervenciones quirúrgicas delicadas y tratamientos que minan su energía es de una complejidad fascinante. Se veía obligado a contemplar la posibilidad de un viaje sin retorno mucho antes de lo previsto. La incertidumbre agónica de no saber si alguna vez volvería a tener la capacidad pulmonar para sostener una nota o la fuerza en las manos para acariciar su guitarra, lo sumió en una introspección profunda. Fue un periodo de oscuridad donde los demonios personales, aquellos que solía derrotar en sus canciones, volvieron con más fuerza que nunca, recordándole que al final del camino todos estamos solos frente a la fatalidad. Los medios de comunicación, al enterarse de la gravedad de su estado, montaron guardias interminables, esperando una confirmación que no llegaba, mientras el ídolo libraba la batalla más importante de su vida lejos de los focos, en la penumbra de una habitación de hospital donde el olor a antiséptico era el único perfume presente. Pero si algo ha demostrado Joan Manuel Serrat a lo largo de las décadas es que su voluntad es de una materia que no se quiebra fácilmente. La sección 21 es el relato del milagro de la voluntad, un triunfo del espíritu sobre la adversidad física más extrema. Imaginen el proceso de recuperación, lento, doloroso, marcado por pequeños avances que se celebraban como victorias en una guerra mundial. Serrat tuvo que aprender de nuevo a confiar en su cuerpo, ese instrumento que le había servido fielmente durante años y que ahora parecía haberlo traicionado. El apoyo de su círculo íntimo, especialmente de su esposa Candela, fue el pilar que evitó que se hundiera en el abismo de la desesperación. Ella fue la guardiana de su intimidad y la fuerza que lo obligaba a levantarse cada mañana, incluso cuando el dolor era un compañero constante. Describe los paseos silenciosos por el jardín, los intentos frustrados de cantar una estrofa y la frustración al ver que su voz ya no era la que recordaba. Fue un cambio radical en su forma de apreciar cada segundo de existencia. La psicología del superviviente es diferente a la del triunfador. Serrat empezó a ver la belleza en lo pequeño, en el rayo de sol que entra por la ventana o en el sabor de un vaso de agua después de una jornada de terapias agotadoras. El impacto social de su recuperación fue una inyección de esperanza para miles de personas que atravesaban situaciones similares. No era solo un cantante que se curaba, era el símbolo de que la luz podía volver incluso después de la noche más larga y tenebrosa. Sus médicos hablaban de una determinación férrea, de un paciente que cumplía cada orden con una disciplina militar, movido por un único deseo: volver a mirar a su público a los ojos desde un escenario. Fue una metamorfosis interna que lo preparó para un renacimiento que nadie, ni siquiera sus críticos más feroces, pudo ignorar. Y llegó el día que parecía imposible.
La sección 22 nos narra el renacimiento y el regreso triunfal. Imaginen el año 2005, el Teatro de la Maestranza de Sevilla o cualquier gran plaza de toros convertida en templo de la música. La atmósfera era eléctrica, cargada de una emoción que se podía masticar. Cuando las luces se apagaron y el foco iluminó aquella figura un poco más delgada, un poco más encanecida, pero con la misma dignidad de siempre, el tiempo se detuvo. La ovación ensordecedora duró minutos. Era un grito de alivio colectivo, una forma de decirle al destino que no había podido con él. Serrat, visiblemente emocionado, tuvo que esperar a que el estruendo amainara para poder pronunciar las primeras palabras. Su voz sonaba distinta, más profunda, cargada con el peso de la experiencia y las cicatrices del alma, pero con una verdad que atravesaba el corazón de los presentes. No era solo un concierto, era una celebración de la vida después de haber rozado la fatalidad. El análisis psicológico de este retorno nos muestra a un hombre que ya no tiene nada que demostrar, que canta por el puro placer de estar vivo y de compartir su arte. La moda de este nuevo milenio lo encontraba más sobrio, con camisas oscuras y esa sonrisa melancólica que ahora tenía un brillo de gratitud. El impacto social fue masivo. Las crónicas de prensa ya no hablaban de escándalos o de lenguas prohibidas, sino de la leyenda que había vencido a la sombra. Fue un renacimiento en toda regla, una etapa donde cada canción parecía tener un significado nuevo, una profundidad que antes pasaba desapercibida. Serrat había vuelto de las puertas del abismo y traía consigo una sabiduría que solo se adquiere cuando has estado a punto de perderlo todo. A partir de este renacimiento, Serrat comprendió que la soledad del artista podía ser compartida. Así entramos en la sección 23. Las alianzas inquebrantables. Es la época de las giras conjuntas con otras figuras icónicas, como su hermano de sangre artístico, Joaquín Sabina. Imaginen el contraste de personalidades en los camerinos. Serrat, el perfeccionista, el ordenado, el hombre de la disciplina, y Sabina, el poeta de las noches interminables y los hábitos destructivos que siempre caminaba por el borde del precipicio. Fue una sociedad que muchos vaticinaron como un desastre seguro, pero que resultó ser una de las alianzas más exitosas y emocionantes de la historia de la música. En los momentos de mayor agotamiento físico, durante las giras internacionales, estas amistades íntimas fueron el salvavidas de Serrat. Se protegían mutuamente, compartían confidencias que nunca saldrían de aquellas cuatro paredes y reían ante la absurda idea de que dos viejos lobos de mar siguieran llenando estadios. Describe la atmósfera de las cenas después de los conciertos, donde rodeados de bebidas espirituosas y nubes de humo, estos gigantes desnudaban sus miedos sobre el paso del tiempo y la decadencia física. Serrat aportaba la sensatez y Joaquín la chispa de la locura necesaria para no aburrirse de la propia leyenda. La psicología de estas colaboraciones revela a un Serrat mucho más relajado, capaz de burlarse de sí mismo y de disfrutar de la complicidad masculina en un mundo que a menudo los obligaba a competir. Fue una etapa de una generosidad artística sin precedentes, donde cedían sus himnos al otro, creando una obra colectiva que unificó a generaciones enteras de admiradores que veían en ellos a los padres o abuelos que siempre quisieron tener. Pero todo lo que tiene un inicio debe tener un final escrito con la misma elegancia con la que se vivió. En la sección 24 abordamos el adiós planificado a los escenarios. Fue una decisión consciente, meditada durante largas noches de reflexión frente al mar Mediterráneo. Serrat no quería esperar a que su luz se apagara de forma irreversible por el desgaste natural de los años. Quería irse mientras todavía fuera el dueño de sus facultades, dejando una imagen impecable de su arte. La última gira mundial, bautizada como El vicio de cantar, fue un desfile de emociones a flor de piel. Imaginen cada ciudad, desde Buenos Aires hasta Madrid, despidiéndose de su ídolo con lágrimas de gratitud. El peso monumental de cada concierto era casi insoportable para un hombre de su edad. El análisis psicológico de este retiro nos muestra a un Serrat en paz. Ya no había batallas que librar contra censores, ni contra rivales envidiosos, ni contra enfermedades traicioneras. Solo quedaba el agradecimiento.
Describe el último acorde del último concierto en su Barcelona natal. El silencio que siguió a la música fue el más denso de su carrera. Fue el momento en que se dio cuenta de que el niño del Poble Sec finalmente podía descansar. El impacto social del retiro fue nacional. Se sintió como el fin de una era, como si una parte de nuestra propia biografía se guardara en un cajón. Pero Serrat lo hizo con una sonrisa, sin dramatismos innecesarios, recordándonos que lo importante no es cuánto tiempo permaneces en el escenario, sino la huella que dejas en el corazón de quienes te escucharon cuando más lo necesitaban. Llegamos finalmente a la sección 25, el enigma resuelto y el legado eterno. Al mirar atrás, hacia aquel lejano 1968, comprendemos que el no de Serrat no fue un capricho juvenil, ni una estrategia política, sino el acto de fe de un hombre en sí mismo. Aquel gesto de rebeldía que amenazó con destruir su carrera en el acto, terminó siendo la piedra angular de su inmortalidad. Serrat nos enseñó que la lealtad a las raíces es el único camino hacia la verdadera libertad. Su legado no son solo cientos de canciones grabadas en la memoria colectiva, sino la lección de que se puede ser coherente en un mundo lleno de contradicciones. Hoy, el enigma de por qué un joven que lo tenía todo decidió arriesgarlo todo se resuelve con una sola palabra: integridad. Su figura se eleva por encima de las disputas lingüísticas y políticas para convertirse en un patrimonio humano compartido. Mientras las luces de este programa se apagan, nos queda la imagen de un hombre caminando por la playa, con la guitarra al hombro y la conciencia tranquila. ¿Y ustedes, queridos espectadores, habrían tenido el valor de decir no cuando el mundo entero les ofrecía la gloria a cambio de su alma? Serrat lo hizo. Y por eso, aunque su voz ya no resuene en los estadios, su luz nunca se apagará mientras alguien, en algún rincón del mundo, susurre una de sus melodías para calmar su propia soledad.